Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo que mientras te lo tomas nosotros te contamos algo de la política de este país o de la política del fútbol, como es el Claro. caso de hoy. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café que se llama Los Frailes. Es un café producido en la finca Lucero Los Frailes, en la vereda Murrapal de Fredonia, Antioquia. Es un blend, una mezcla de Castillo, Colombia, Caturra, Tabi y Chiroso. Es cultivado entre 1750 y 1900 metros sobre el nivel del mar y tiene una página web que se llama www.cafelosfrailes.com. Ahí pueden obtener información y fuera de eso tú dices que se consigue en el Oriente. En Ecosanos yo lo he encontrado y es un café muy rico, lo suelo comprar mucho para mi propio consumo, un café que le recomendamos mucho. Jorge, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos aspectos poco conocidos de la organización del Mundial de Fútbol, arrancando por advertirles que vamos a decirles en esta edición de Política al Grano quién va a ganar el Mundial de Fútbol con certeza. Les aseguramos que no nos vamos a equivocar en esa apuesta. Y vamos a contar las diferencias enormes que hay entre las selecciones en competencia, la historia de la gran corrupción de la FIFA, en fin. Incluso nos vamos a atrever a hacer algunos comentarios deportivos sobre el resultado del partido que nuestra selección ganó el pasado viernes a Ghana. Bueno, Jorge, entonces empecemos hablando de los costos de las entradas a los partidos del Mundial, porque este es un asunto que ha asombrado a muchísima gente y a nosotros mismos nos ha asombrado muchísimo y que ha impuesto quiénes son los que pueden ingresar a los partidos. En primer lugar, la gente con muy buenos ingresos y en segundo lugar, gente que ha tenido que endeudarse muchísimo para poder ir a ver a su selección. Hasta hipotecar la casa. Sí, y lo primero es que, a ver, hombre, a un partido en principio la boleta vale un precio estándar para cualquier persona, pero el esfuerzo no es el mismo dependiendo del país de origen del que uno sea. Un estudio muy interesante publicado y elaborado por la NIF en el que explica cómo un aficionado de Escocia o de Noruega o de Inglaterra o de los Países Bajos necesita destinar apenas 0.2 salarios mínimos mensuales para entrar a un partido en la grada más baja, pues la boleta más barata. 0.2, en la grada más alta, sí, o lejos donde no te ve nada. Pero eso, lo que quiero decir es que una persona de un país de ingresos altos tiene que trabajar 6 días al salario mínimo para poder entrar a un partido del Mundial. Pero, por ejemplo, para un colombiano, el costo equivale a 1.1 salarios mínimos, es decir, más de 30 días de salarios, más de 30 días de trabajo con el salario mínimo para poder entrar a un partido. Pero le voy a poner un ejemplo. Ghana, el país al que acabamos de derrotar, con una participación no muy brillante de James y digamos que pobre Lucho no se ha podido mostrar en toda su lucidez, pero en un partido en que Colombia muy solventemente logró ganarles, un ciudadano ganés tiene que trabajar 12 meses con el salario mínimo para poder entrar con la boleta más barata al partido Colombia-Ghana. Es decir, un año completo de trabajo para entrar un ganés a un estadio de fútbol en los Estados Unidos. Solo la entrada, sin tiquetes aéreos, sin hotel y sin nada, solo la boletica de entrada. Esa es una muestra de la enorme desigualdad entre naciones, que es algo pues, que es indeseable y que debiera el mundo evolucionar hacia unas sociedades mucho más igualitarias y de mejor generación de riqueza. Pero miremos ahora la evolución de los precios. Es que ha sido de mundial a mundial los precios o los recaudos de la FIFA, que es quien recauda ese recurso, de las entradas a los partidos, cómo ha evolucionado. Esto nos muestra una tendencia creciente, de un crecimiento continuo y acelerado, y del último mundial a este, un salto enorme. Miren estos. Alemania 2006. Se recaudaron 200 millones de dólares. Sudáfrica 2010. Estamos hablando de boletería. Solo boletería, no, solo boletería, claro, solo boletería. Boletería y lo que ellos llaman hospitalidad. Lo que llaman hospitalidad es los servicios VIP que le ofrecen a las personas que compran boleta. Entonces la boleta más unos plus, eso es parte de lo que recauda la FIFA.
Entonces, decíamos, Alemania 2006, 200 millones, Sudáfrica 2010, 300 millones de dólares, Brasil 2014, 527 millones de dólares, Rusia 2018, 541 millones de dólares, Qatar 2022, 949 millones de dólares, y la proyección para este año en el Mundial que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá es de 3.000 millones de dólares. Un salto enorme que tiene que ver desde luego con la cantidad de selecciones que van a participar, que están participando 48, pasamos de 32 selecciones a 48, lo que da muchos más partidos, y a que empezaron a adoptar una metodología que es la de los precios dinámicos para la compra de las boletas. Cuéntenos, Alejandro, que eso es bien importante. Entonces, sobre usted dice dos cosas: el aumento de selecciones participantes, que pasamos de 32 a 48, y el tema del precio dinámico. Lo primero, pues, es que esta es una cosa, un debate pues muy grande que se ha dado en torno a que se aumentó considerablemente el número de países, y eso hizo que aumentara el número de partidos, y si hay más partidos y más selecciones participantes, entonces hay más boletas para vender. Claro que habrá que decir que valió mucho la pena para poder ver ese gran partido Cabo Verde-Argentina, pero que explica de alguna manera por qué crecieron de 1.000 millones en el anterior mundial a 3.000 millones los ingresos por la venta de boletas. Pero además está el tema de la tarifa dinámica y el control de reventa por parte de la FIFA. ¿Qué es eso? Concretamente es que la FIFA montó el mismo negocio que se monta Uber, que cuando hay mayor demanda, entonces lo que hace es que sube el precio de la boleta, y cuando hay menor demanda, supuestamente, pues el precio de la boleta debería bajar. Pero muchos especialistas, ¿qué es lo que han denunciado? Que la FIFA utilizó mecanismos de escasez artificial de boletas para bloquear la venta de boletas, para hacerle subir el precio, y eso lo que hizo fue que pues generara un mayor recaudo en la boletería. Pero además está la enorme opacidad que ellos manejan para evitar pagar impuestos. Y entonces solo la FIFA y sus contratistas, que son muy poquitos, saben la ciencia cierta cuánto les entra de boletería y cómo se fijan las tarifas dinámicas. De resto se sabe muy poquito. Pero un dato, que es un dato de color, pero que vale la pena resaltar, es cómo serán de caras las boletas para entrar a los estadios de fútbol, que Donald Trump, que es un multimillonario, el presidente de los Estados Unidos, que no le hace falta dinero y que además es amigo personal de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, dijo jocosamente que él no iba a comprar una boleta para el Mundial de Fútbol porque eso era muy caro. Si le parece cara a Trump, imagínese, ¿no? Entonces, evidentemente, en lo de los ingresos de las entradas ya tenemos un primer campeón del Mundial. Les anunciamos quién era el campeón. Campeón, la FIFA. La FIFA. Las entradas demuestran que es la gran ganadora. Pero no solo en entradas a los estadios. Miremos a las otras fuentes de ingresos de la FIFA en el Mundial de Fútbol, que a su vez es la mayor fuente de ingresos generales de la FIFA. O sea, la cosecha de la FIFA es como un cafetero que tiene 2 cosechas al año. Estos tienen una cosecha cada 4 años, que es el Mundial de Fútbol. Y ahí es donde recaudan la mayor cantidad de dinero para sus funciones institucionales. La FIFA pues es la dueña la entidad privada dueña del más bello espectáculo del mundo, que es el fútbol. Hay un dato importante: el profesor Richard Sheehan, que es profesor de finanzas e investigador sobre banca y economía del deporte en la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos, y que es autor de un libro muy importante que les recomiendo, que se llama La economía de los deportes de alto nivel, dice que los ingresos reales este año en el Mundial de Fútbol, sumado entradas a los estadios, derechos de televisión y patrocinios, puede llegar a superar los 15.000 millones de dólares y puede llegar a los 18.000 millones de dólares en este solo Mundial. Entonces, Jorge, lo que anunciamos desde un principio, ¿qué vamos a decir? ¿Quién era el ganador? Usted ya lo dijo, voy a repetir: la FIFA es el gran ganador del Mundial de Fútbol 2026. ¿Por qué? Se va a ganar posiblemente entre 15.000 y 18.000 millones de dólares. Y pues vamos a decir eso, voy a repetir un poco esta idea, que la venta de espacios publicitarios y patrocinios es una parte, y la otra parte son los derechos de transmisión por diversos medios de comunicaciones. En el primer ítem van a entrarle más o menos 2.800 millones de dólares, y en el segundo unos 4.200 millones de dólares, aunque el profesor Sheehan calcula que esos ingresos van a ser mucho mayores y que son muy difíciles de establecer dada la opacidad de la información de la FIFA, de la que enseguida vamos a hablar un poco más para explicar también
la gran corrupción que hay detrás de esta organización. Y es curioso además que la FIFA minimiza en sus cuentas los ingresos esperados y eso sí, es muy exacta en los egresos. Sí. Ellos dicen, no, lo que pasa es que lo que nos vamos a gastar se puede saber más, y en cambio lo que nos va a ingresar es muy dudoso, ¿no? Sí. Pero el profesor Sheehan dice que los cálculos están subvalorados. Ahora, el volumen de ingresos en este caso no sería tan escandaloso, porque si los egresos, si los gastos fueran similares o cercanos a los ingresos, pues bueno, si usted recibe mucho dinero, pero también gasta mucho dinero, pues es lo normal. Lo normal. Pero resulta que prácticamente el único gasto significativo en que incurre la FIFA en este Mundial de Fútbol son los premios. Lo que le pagan a las selecciones por premios, a las ligas por asistir al Mundial, y bueno, y el balón de oro, y el guante de oro, y esos gastos. Pero esos gastos no llegan ni a $1.000 millones. Ojo, no llegan ni a 1.900 y pico millones de dólares, es lo que está presupuestado en todos esos premios. Es decir, unos ingresos posibles de $18.000 millones contra unos gastos que son ciertos de menos de $1.000 millones. Ahí hay un negocio redondo. Hombre, por eso decimos que es el campeón del campeón mundial en la FIFA. Y es importante decir esto, Jorge, es que la FIFA no tiene que gastarse un solo peso en infraestructura, que esto es una cosa que mucha gente no sabe. Porque uno piensa, no, pero es que hacer un mundial es muy costoso porque toca construir estadios o arreglar los que ya hay. Pero la FIFA no se gasta un solo peso para la construcción, la adecuación, el amoblamiento, la reparación, la adecuación de los espacios deportivos. Eso lo tienen que hacer las ciudades sede o los países sede. Y estas sedes lo único que reciben a cambio es la activación comercial que produce tener un mundial de fútbol durante los días que es el campeonato. Pero lo que ellos dicen es que lo que deben invertir los países sede no es cubierto ni en una mínima parte, ni por lo que le paga la FIFA en alquileres a los estadios, que es una partecita, pero que eso es muy poquito, ni lo que les ingresa por toda esa derrama económica de tener ese evento. Y le voy a contar esto, son 16 ciudades que van a tener eventos del Mundial de Fútbol. 16 sedes. Sí, 16 ciudades sede. Y los gastos de infraestructura, transporte masivo, seguridad, oscilan entre los 100 y los 400 millones de dólares por cada sede. Por sede. Las 11 sedes estadounidenses se están quejando, imagínense, las 11 ciudades estadounidenses se están quejando porque dicen que tienen un déficit aproximado de 250 millones de dólares cada una, a pesar de que el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos les entregó 625 millones de dólares. O sea, todavía con esa plata les quedó faltando por lo menos 250 millones de dólares para poder cubrir las deudas que les genera tener el Mundial de Fútbol. Y en el caso de Canadá, ciudades como Toronto dicen que se gastaron 380 millones de dólares canadienses y Vancouver 570 millones de dólares canadienses, una gran cantidad de dinero, pero que no se lo gasta la FIFA. O sea, a la FIFA le entran 18.000 millones de dólares, se gasta 1.000 en premios, se gasta alguna cosita ahí en alquileres, pero se quedan con toda la utilidad, mientras que los que sostienen la fiesta del fútbol son las ciudades que realmente pasan inadvertidas en los comentarios. Bueno, Alejandro, le propongo que cambiemos un poquito de tema. Miremos algo que llama poderosamente la atención. Esto es un estudio que hizo ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, sobre lo que se llama el Gini, en el valor de las plantillas de los equipos que participan en el Mundial. O sea, el Gini es un indicador, es una... un cálculo matemático. Un cálculo matemático en el que el índice de 1 es el más desigual de todos los posibles en un análisis en el que quiere decir que uno de los estudiados tiene todos los ingresos y los demás no tienen ningún ingreso. La mayor desigualdad posible. Uno se queda con todo y los demás no tienen nada. Y 0 es la igualdad absoluta, todos están igualitos en el mismo nivel. El índice de Gini, el indicador de Gini en el valor de las plantillas, de lo que valen los derechos deportivos de los jugadores en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, es de 0.56, es muy alto, es un indicador muy alto que habla de una gran desigualdad en el valor de los derechos deportivos o de los pases, como les decimos nosotros popularmente, de las plantillas de los equipos de las selecciones. Y bueno, y a pesar de eso, que voy a contar cuánto valen algunas plantillas de este mundial, a pesar de eso nos hemos encontrado con hermosas sorpresas de este deporte, que es el deporte más hermoso del mundo después del ajedrez. Cabo Verde, que le da
que es una excolonia portuguesa ubicada al frente de las costas de África, ahí en el Atlántico, que tiene apenas unos 500.000 habitantes y que le empató a 3 selecciones que han sido campeonas del mundo, a Uruguay, a España y a Argentina en los 90 minutos reglamentarios. Terminó perdiendo, pero perdió en el alargue, o sea, se llevó a Argentina hasta el alargue, los hizo sufrir. El Dibu dijo, nos hicieron sufrir, todas las selecciones tienen que sufrir un mundial, esta es la primera que hemos sufrido en este mundial. Messi dijo, me cagaron a patadas, o sea, se quejaron los argentinos, una selección que es chiquitica, y le voy a contar sobre cuánto vale la selección de Cabo Verde. Vale apenas 54 millones de euros, que es bastante plata, pero no es nada al lado de selecciones como la de España, que vale 1.220 millones de euros, la de Uruguay, que vale 360 millones de euros, que es la más barata contra la que empataron, y la de Argentina, que son 807 millones de euros. La selección más cara es la francesa, que tiene un valor calculado de 1.520 millones de euros. Y la más barata es la que ya se eliminó, Jordania, que tiene una estimación de unos 20 millones de euros. La selección Colombia, con todas las figuras que tiene, que incluso tenemos figuras de talla pues, internacional, está evaluada en la bajita de 302 millones de euros. 302. De hecho, es de las baratas. Sí. Y lo que quiero decir con esto es la enorme desigualdad que hay entre las plantillas, que usted lo explicaba ahora con el Gini, yo se lo doy con datos de los valores de las plantillas, en las que hay naciones que valen 1.500 billones de euros, mientras que hay naciones que apenas valen 2 o 20 millones de euros, como Jordania. fue la de Jordania. Así es. Bueno, volvamos, Alejandro, al campeón mundial de este mundial, claro. La insondable FIFA. Contémosle a nuestra audiencia que se supo de la enorme corrupción de la FIFA en un episodio que fue conocido como el FIFA Gate. Escándalo de corrupción que involucró prácticamente a toda la cúpula de la FIFA y especialmente a los dirigentes de las confederaciones de América. Para empezar, es importante explicar dónde nació esa corruptela. Vamos a dar una explicación de dónde nació. Segundo, a dar los detalles de esa corruptela. Y tercero, a concluir con una cosa muy importante. Si se adoptaron o no correctivos para que eso no vuelva a suceder. La conclusión a la que llegamos, Alejandro, es de que no se adoptó ningún correctivo y que eso sigue igual o peor. Todo sigue igual. Bueno, peor porque ahora están ganando mucho más. Sí, claro, ahora están ganando mucho más. Ese orden que usted propone, Jorge, es muy bueno y pues contemos un poco qué es la FIFA. La FIFA se funda en 1904 en Zúrich, Suiza, por los delegados de las selecciones de fútbol de Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Suecia, Suiza y España. Hoy son 211 federaciones adscritas a 6 confederaciones. O sea que la FIFA tiene más países afiliados que países en la ONU. Eso se explica porque hay, por ejemplo, naciones como el Reino Unido que tiene 4 federaciones de fútbol diferentes. Además que hay federaciones que no corresponden a un país, sino a un estado asociado o a una colonia. Y pues digamos que eso tiene que ver con que pues, no es concretamente un órgano político de naciones, sino simplemente una federación de federaciones de fútbol. El espíritu publicitario y comercial no estuvo siempre en el caso de la FIFA. Digamos que desde su fundación no había un espíritu comercial, sino un espíritu deportivo, pero a partir de 1974 llega un brasileño, João Havelange, a la presidencia. Y digamos que ahí empiezan a pasar varias cosas. Se incrementa el número de países en el campeonato mundial y se empiezan a vincular grandes marcas con la FIFA. Y el rumbo cambia radicalmente, se vuelve una institución bastante comercial. Y luego aparecen 2 personajes que son muy claves en el cambio de este sentido deportivo, que era sin ánimo de lucro, además la FIFA, a un sentido netamente comercial. Horst Dassler, el hijo de Adi Dassler, el fundador de Adidas, y Patrick Nally, un publicista británico, que están muy relacionados ambos con Avalanche. Y ellos diseñan un esquema de negocio que se conoce como la mercadotecnia deportiva. Y ese modelo les permitió a ellos comprarle los derechos comerciales a la FIFA. O sea, la FIFA, como quien dice, FIFA mantenga este sin ánimo comercial, nosotros hacemos los negocios, ellos les compraban los derechos a la FIFA y luego se los revendían a los patrocinadores. Y ahí primero fue que lograron meter a Coca-Cola como la primera marca patrocinadora de un mundial y luego crean el programa de desarrollo mundial de fútbol FIFA Coca-Cola, que es como ya la consolidación de este proceso de las marcas asociadas a la FIFA para empezar a generar, pues digamos, réditos económicos.
Así es. Y aunque aparecía la FIFA como una entidad sin ánimo de lucro, realmente era una máquina de hacer dinero aterradora. Y ahí empezó, cuando tú dices eso de la vinculación de estos personajes, de Dassler y Neily, empezó la verdadera danza de los millones. Estos personajes tuvieron un fuerte control sobre todos los tratos comerciales con la FIFA y de los mundiales de fútbol y de todos los eventos que organiza la FIFA internacionales. Ellos manejaban estos contratos de mercadotecnia, pero se quedaban con unas comisiones enormes y desde luego empezaron a aparecer los sobornos. Con la llegada de los patrocinios, empezaron como especie, como a sobornar y a comprar a las federaciones de menores ingresos, que son las que votan en los congresos de la FIFA por la cúpula. Les daban unas menuditas para que votaran por quienes tenían que votar. Y la denominada mercadotecnia deportiva incrementó los ingresos económicos aterradoramente. Primero llegaron las grandes compañías patrocinadoras, primero Coca-Cola, como tú dijiste, luego Visa, Hyundai, Adidas, Budweiser y otras. Pero además en el escenario entró un factor que no existía antes, era la transmisión de los partidos por televisión. Los derechos televisivos, los derechos de televisión fueron un rubro que creció de una manera aterradora para los ingresos de la FIFA en estos certámenes. Entonces, claro, Jorge, el recaudo de millones de dólares que hace la FIFA, que se destina muy poquito a las federaciones y a los jugadores, hizo que creciera ahí como un cartel o una mafia que además, lo que usted dice, además de recibir el dinero y manejarlo, tienen la capacidad de comprar los votos para reelegirse en cada congreso de la FIFA. Pero como todo termina sabiéndose, esto terminó en lo que conocimos como el FIFA Gate, que es el mayor escándalo deportivo en la historia del fútbol y quizá en la historia del deporte, revelado en el 2015 tras una investigación que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que se descubrió que había una extensa red de sobornos, fraude y lavado de activos que había involucrado a altos funcionarios de la FIFA, de las confederaciones continentales y de algunas empresas vinculadas al deporte. Las investigaciones detallaron cómo se utilizaban sobornos para otorgar derechos de transmisión, comercialización, organización de los torneos y en la elección de las sedes para las competiciones. Y este escándalo terminó con gente detenida, con procesos judiciales y con la renuncia sobre todo del presidente de la FIFA para ese entonces. El suizo Joseph Blatter. Así es. Que era el jefe del cartel y no pagó un día de cárcel, no solamente renunció después de haber sido reelegido. Bueno, esta investigación la llevó a cabo la Fiscalía de Nueva York y versó sobre cómo se asignaban los derechos mediáticos, los derechos de mercadotecnia y de patrocinios para Estados Unidos y América del Sur. Por eso es la Fiscalía de Nueva York la que adelanta la investigación. Y en todas las competencias de la FIFA, pero especialmente las que se celebraban en la CONCACAF, que es la Confederación de Centro y Norteamérica, y la CONMEBOL, que es la de Sudamérica. Se conoció también como el organismo, además de manejar esa danza de millones y esa corruptela, le imponía a las naciones estrictas normas a esas normas comerciales, que obligaba a que hubiera zonas libres de impuestos para los patrocinadores, exenciones fiscales y ocultar marcas que no formaran parte de ese cartel, de ese clan, de esa mafia de la FIFA. Era una cosa toda destinada a que todas las medidas que se adoptaban era para aumentar los ingresos. No, hemos mencionado ahí al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mencioné yo, usted mencionó la Fiscalía de Nueva York. Yo quiero mencionar que aquí también participó el FBI, pero además participó la IRS, que es la Hacienda, o sea, es la DIAN de los Estados Unidos. Sí. Como la UIAF. Más bien, listo. La División de Investigación Criminal. Pero de delitos financieros, o sea, dicho, de los que evaden impuestos. Y por ahí hay un cuento que me gusta mucho, me salgo un poquito del guión, que dice que usted se le puede esconder a la fiscalía, pero a la DIAN nunca. No. Entonces, finalmente, estas investigaciones condujeron a que hubiera 14 personas acusadas en mayo de 2015 de fraude, crimen organizado, lavado de dinero, y que abarcaba, digamos, acontecimientos desde 1991. 7 funcionarios de la FIFA fueron arrestados en el Hotel Baurauk Lac en Zúrich en 2015, que estaban preparándose para asistir al 65º Congreso de la FIFA.
y los capturaron para extraditarlos a Estados Unidos bajo la sospecha de haber recibido $150 millones en sobornos. Y había una segunda investigación dirigida por el Ministerio Público de Suiza por sospechas de gestión desleal en la compra de los votos y lavado de dinero en relación con la elección de las sedes de la Copa del Mundo de 2018 y 2022 en Rusia y Qatar. Mejor dicho, unos genios de la corrupción. Odebrecht les quedó en palotes. Odebrecht son amateur y ellos son profesionales del deporte de la corrupción. Bueno, Alejandro, las primeras pruebas concluyentes de esta FIFA Gate se obtuvieron gracias a la colaboración de un personaje que se llama Chuck Blazer. Chuck Blazer es un exfuncionario de la CONCACAF, de la Confederación de Fútbol de Centro y Norteamérica, quien fue pillado en manejos ilícitos y ofreció colaboración a cambio de que le dieran beneficios penales a él. Entonces allí cayeron las empresas que servían como pagadoras de los sobornos, porque lo que hacían eran contratos falsos de prestación de servicios y a través de esas empresas les pagaban los sobornos. Empresas conocidas como Datiza, Torneos y Traffic fueron las empresas encargadas de esto. Estas se comprobó plenamente que realizaron pagos por un total de $100 millones en 2013, entregando $3 millones al presidente de la Conmebol y a los presidentes de las asociaciones de Brasil y Argentina $1.5 millones a cada uno, y a los otros 7 presidentes de las federaciones afiliadas a la Conmebol les dieron de a $500,000 a cada uno, y a otros 11 oficiales también les entregaron recursos, otros directivos. Eugenio Figueredo, que era el presidente de la Conmebol, contó que los presidentes de las federaciones nacionales recibían sueldos mensuales que no figuraban en los balances oficiales. Recordemos que entre los implicados, y estuvo en la cárcel y ahí hizo un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos y está libre, pero estuvo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya. Estaba metido en ese baile y en esa danza de los millones. Sí, Jorge, y a pesar de la magnitud de ese escándalo, pues es que lo único que pasó finalmente fue que Joseph Blatter renunció, pero no, pues y algunos pagaron cárcel, él no hubo una sola medida que garantizara que esos recursos que obtiene la FIFA se empleen efectivamente en el impulso y el desarrollo del fútbol, que eso debería ser para lo que es ese dinero. Al contrario, lo que se ha mantenido, que eso es lo que estamos diciendo ahora, que si se hayan aplicado algunos correctivos, no, pues realmente lo que se ha mantenido es el absoluto secretismo, el absoluto mutismo en cuanto a la supervisión de los dineros de la FIFA. Y hoy pues mantenemos una estructura que mantiene casi en secreto la plata de este deporte, que os digo es el deporte que más nos gusta y que hace o profundiza las enormes desigualdades entre las naciones futboleras, entre naciones que tienen mucho dinero para montar nóminas gigantescas como Francia y junto a países que tienen muy poquito dinero para montar una selección nacional, como el caso de Jordán. Entonces ya sabemos quién ganó el Mundial. ¿Quién va a ganar el Mundial? Lo ganó por goleada. Y por goleada lo gana la FIFA. Y yo creo que las sociedades y los aficionados del deporte debemos exigir transparencia en los recursos que deben destinarse al desarrollo del deporte, a apoyar a los deportistas, a las federaciones y a los equipos de las naciones, sobre todo de las que más necesitan. Por hoy les adelantamos estas cosas, nos quedaron faltando aquí unas cositas. No. Lo de Panini, bueno, nos quedaron faltando unas cositas que de pronto tendremos tiempo más adelante de desarrollar, Alejandro, pero dejemos por hoy porque se nos fue la mano. Se nos fue largo, pero hay mucho que hablar, este deporte nos gusta mucho y hay una gran economía detrás de él. Somos Alejandro Sila Jiménez, Jorge Gómez Gallego, quienes hacemos estos episodios, construimos estos guiones, los presentamos ante la cámara, pero detrás de la cámara hay un equipo de gente muy valiosa, Juliana Bernal Palacio, que es la directora, quien hace las cámaras y nos apoya en un montón de cosas en este podcast, Luisa Margarita Daza, que hoy nos está acompañando también tras las cámaras, Jami Gómez, que nos ayuda en la parte técnica y en algunos otros aspectos de este podcast, y Julián Múnera, que nos ayuda en temas del sonido. Nos vemos en el próximo episodio.